Muy bienvenidos a la clase de matemática, alumnos de cuartos básicos. El objetivo de esta clase será rotar figuras en dos dimensiones. ¿Qué aprendimos en la clase anterior? Trasladamos figuras 2D y aprendimos que en una traslación la figura cambia de ubicación sin que cambie su forma ni tamaño. También reflejamos figuras 2D y aprendimos que en una reflexión todos los puntos de la figura inicial y de la figura reflejada están a la misma distancia de la línea de simetría. ¿Y qué es lo que vamos a aprender en esta clase? Hoy identificaremos rotaciones de figuras en dos dimensiones y también rotaremos figuras 2D. Antes de empezar, pongámonos de acuerdo para ver si entendemos lo mismo por qué significa rotar. Observen ustedes la imagen, quizá alguna de ustedes haya subido alguna vez a un juego parecido a este, en el que uno se coloca, se sienta y empieza a girar de una manecilla y el objeto donde uno está o el juego empieza a dar vueltas en torno a este eje central. A eso podemos decir a través de esta representación, podemos decir que rotar es girar en torno a un eje o a un punto sin que cambie la forma ni el tamaño del objeto. Vamos a trabajar con el texto de estudio de matemática, el texto de matemática, y vamos a ver esta clase resolviendo las actividades desde la página 172 hasta la 175. Página 172. La lección 2 dice me conecto. ¿Cómo rotar figuras 2D? Como no podemos trabajar en grupo, lo vamos a hacer en forma grupal. Y les pido que observen esta obra de arte. Esta obra de arte pertenece a un artista japonés, Makoto Nakamura, y él basa sus trabajos en el uso de algunas figuras que va él colocando de diferentes formas. Usa la misma figura siempre. Puede ser un animal, una planta, una flor, puede ser una figura humana. Observen entonces ustedes estas figuras y concéntrense en estas figuras que están aquí, en el centro. Esta respuesta es de apreciación, por lo tanto no la vamos a conversar, pero sí esta. ¿Descubrieron la figura que utilizó el autor para la construcción de esta obra de arte? Por supuesto que lo descubrieron, es un gato. ¿Cómo es el tamaño y la forma de las figuras? O sea, ¿cómo es el tamaño y forma del gato, de la figura que se ha usado? Han dicho que es un gato. ¿Cómo es? ¿Siempre es igual la forma y el tamaño del gato o es diferente? Por supuesto, el tamaño es el mismo, solamente ha cambiado el sentido en el que está. ¿Qué tipo de movimiento realizan las figuras de esta obra? El gato, ¿qué tipo de movimiento está realizando? ¿Es una traslación? No, ¿verdad? Este gato blanco con respecto a este sí ha sido trasladado, o con respecto a este otro está trasladado. Sin embargo, con respecto a este, no, estos no están trasladados porque sí están cambiando el sentido de la posición en la que está el gato. Y en una traslación no cambia la forma, no cambia el tamaño, pero tampoco cambia el sentido en el que está ubicada la figura. Una reflexión, evidentemente que no la es. Por lo tanto, sí es una traslación y observamos que todos estos gatos que están aquí en la parte central han rotado a partir de este punto donde se unen las orejitas. La otra pregunta no la vamos a responder porque también es una pregunta de apreciación personal. Pasamos a la siguiente página donde se nos explica qué es una rotación. Y se nos dice que al igual que la semana pasada, con la traslación y la reflexión es una transformación isométrica. Transformación, porque transformar significa cambiar. Es un cambio isométrico. Es decir, la figura mantiene iso igual, la misma forma, y metro tiene que ver con la medida, metría, medida. La figura no cambia su tamaño ni su forma original. En este caso, para una rotación, la figura simplemente va a girar en torno a un centro de rotación. Vamos a ver cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de ver una rotación. En primer lugar es el sentido de la rotación.
El sentido puede ser horario, es decir, cuando el giro va en el mismo sentido en el que giran las manecillas del reloj. Ustedes ya conocen los relojes. Aquí está el centro desde el cual las manecillas empiezan a girar y hacen este movimiento. Si vemos desde arriba es hacia la derecha y hacia abajo. Si empezamos desde abajo es hacia arriba y hacia la izquierda. Bueno, este es el sentido. Cuando el sentido es así, decimos que es horario. Observen ustedes este segmento de recta. Está girando en sentido horario desde este punto central. Y el sentido antihorario es cuando sucede todo lo contrario. El giro de rotación o el movimiento se realiza en forma contraria, en sentido contrario al movimiento de las manecillas de un reloj. Por ejemplo, este segmento de recta se está moviendo en sentido antihorario. Lo otro que debemos considerar es el ángulo de rotación. El año pasado ustedes aprendieron que es un ángulo, es el espacio que hay entre dos lados o entre dos líneas. Hay un punto central, un vértice en el cual se unen esas dos líneas. Bien, la rotación entonces puede ser en 90 grados. Recordemos, un ángulo 90 grados es este y lo encontramos en diferentes partes en nuestro... estamos rodeados nosotros de ángulos de 90 grados. Por ejemplo, en las esquinas de una mesa, en las esquinas de una hoja, en las esquinas de una hoja de cuaderno, en los bordes, en las esquinas de una puerta, en las 4 esquinas nosotros encontramos ángulos de 90 grados. Un ángulo 90 grados nosotros podemos dibujar un cuadrado o un rectángulo y tiene esta forma. No necesariamente en este sentido, pueden haber muchos otros sentidos en el que puede estar ubicado el ángulo de 90 grados. Bien, ese ángulo de rotación puede ser con respecto a un vértice. Observen ustedes, la figura inicial es este triángulo morado y desde este vértice se ha girado este triángulo en sentido horario, 90 grados. Acá se forma este ángulo 90 grados y en este caso, en esta figura, lo hemos dibujado girando 90 grados en sentido antihorario. Acá también estos dos lados forman un ángulo de 90 grados. En cambio acá se ha considerado un punto externo en la cuadrícula. Aquí hay que considerar que la distancia desde ese punto de rotación hacia uno de los vértices del triángulo debe mantenerse en la misma proporción. Aquí está, este vértice está a un cuadro de distancia y en este caso también a un cuadro de distancia, a un cuadrado de distancia. Veamos ahora otro ejemplo en el que el giro de rotación es de 180 grados. Un ángulo de 180 grados es un ángulo como este. Aquí está el vértice, este es un lado, este es el otro lado. También lo conocemos como ángulo extendido. ¿Por qué? Porque ambos segmentos de recta quedan como si fueran una sola. En este caso, este segmento de recta ha girado 180 grados, ha dado la mitad de una vuelta. Estaba hacia allá, cambió hacia el otro lado. Veamos entonces aquí, respecto a un vértice, a partir de este vértice del triángulo, el triángulo morado ha girado en sentido horario 180 grados, pero si gira en sentido antihorario 180 grados, va a quedar en la misma posición que si girara en sentido horario. ¿Se dan cuenta? Triángulo original, triángulo con un giro de 180 grados en sentido antihorario, pero también corresponde a si el giro hubiera sido en sentido antihorario. De igual forma, con respecto a un punto en la cuadrícula, cuando el giro de rotación, el punto de rotación no está en la misma figura. Por ejemplo, acá el centro de rotación es este punto que se encuentra a un punto, o a un cuadrado, perdón, a un cuadrado de este vértice. Entonces va a girar y va a quedar también a un cuadrado. Observamos que es la misma situación. Es como si el triángulo quedara de cabeza. También tenemos algunos ejemplos que vamos a ver en los siguientes ejercicios en los que el giro de rotación es de 270 grados. Una vuelta completa, un giro completo
de un segmento de recta corresponde a 360 grados. Si a 360 grados le quitamos 90 grados, quedamos con 270 grados. Observen entonces, aquí el triángulo morado ha girado 270 grados. Observen esta línea con esta línea, este lado del triángulo con este lado, ha girado 270 grados y a partir de aquí se ha vuelto a dibujar el triángulo. En cambio acá, el giro ha sido en sentido antihorario. Pasamos a realizar algunos ejercicios y de esta manera vamos a entender mejor lo que sea las consideraciones que hay que tomar en cuenta para realizar rotaciones. En el ejercicio 2 de la página 174 nos dice que marquemos con un ticket si las figuras han sido rotadas o no. Observemos. Esta figura, que es la inicial, ¿se ha rotado en relación con esta, considerando desde este punto de rotación? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque aquí, desde este punto de rotación hasta el inicio de la figura, hasta este vértice de la figura, que es un cuadrado, o si quieren llamarlo un rombo también, hay un cuadrado de distancia, pero aquí la figura se ha dibujado a 2 cuadrados de distancia. En realidad lo que se ha realizado acá es una traslación. Por lo tanto, no colocamos ticket. En cambio aquí sí es evidente que la flecha ha rotado en torno a este punto. Desde esta posición inicial hasta esta posición inicial. Ha rotado 90 grados en sentido horario. Por lo tanto, le colocaré un ticket. Ahora vamos al ejercicio 3 de la misma página 174. Indica en el recuadro el ángulo de giro de cada rotación. Para esto necesitamos considerar lo siguiente. Les pido que por favor se concentren en este ejercicio A y nos vamos a fijar en la figura inicial, que es esta L, que está allí morada, esa es la figura inicial. Para determinar el ángulo de giro de cada rotación, voy a hacer lo siguiente, tengo que tener una referencia. Entonces, desde el punto, desde este vértice, que es el punto de rotación, yo voy a trazar una línea de referencia de mi figura. En este caso, trazaré esta. ¿Cuál es la medida? 1, 2, 3, ¿verdad? ¿Y a qué línea, a qué lado de la L le corresponde este lado, esta línea roja? Aquí, en esta figura. ¿Cuál de estos lados debo pintar con rojo? Muy bien. Ese es el lado que le corresponde a esta figura, que ha sido girada. Ahora me fijo en el ángulo. Me dice que es así. Por lo tanto, de aquí a aquí, desde este lado hasta este lado, el giro que se ha dado es de, excelente, 90 grados. Me voy al ejercicio B. La figura inicial es esta. Entonces, observen lo siguiente. Aquí hay un eje que se ha trazado y este eje es el mismo, corresponde a este. El giro es en este sentido. Entonces, veo el ángulo que se ha formado es este. ¿A qué medida corresponde ese ángulo? Excelente, corresponde a 270 grados. Ahora paso a el ejercicio 4 en la página 174. Ahora vamos a rotar figuras siguiendo las indicaciones dadas. Vamos a girar este corazón en 180 grados en sentido antihorario. Vamos a considerar lo siguiente. Primero, el sentido de mi rotación será así. En segundo lugar, fijémonos. Este es el punto desde el cual va a rotar mi figura y este punto se encuentra a contemos 1, 2 cuadritos y medio de la puntita del corazón, del vértice del corazón. Entonces voy a trazar porque cuando yo dibuje mi figura, debo considerar que debe estar a la misma distancia. Ahora
Ya he trazado esta línea. Esta línea la voy a rotar, la voy a girar 180 grados en sentido horario, antihorario, perdón. Por lo tanto, voy a girar aquí, va a dar media vuelta, toda esta figura va a tener que dar media vuelta, va a girar así, en ese ángulo. Por lo tanto, esta línea debe pasar desde acá, debe pasar por acá y debe medir 2,5 cuadritos. Entonces, se dibuja. Y ahora fíjense, esta línea está aquí, a este lado. El corazón está encima de esta línea. Si esta línea ha girado así, ¿dónde va a quedar el corazón? ¿Arriba o abajo? Muy bien, el corazón va a quedar abajo, va a quedar de cabeza. Y el vértice del corazón va a empezar a 2,5 cuadritos. 1, 2, 2,5. De manera que mi figura final será así. Traten de hacerla manteniendo el tamaño y la forma. Es muy probable que no les quede exactamente igual, pero pierdan cuidado porque aquí lo importante es reconocer el procedimiento, saber el procedimiento para poder realizar entonces los giros o las rotaciones. Vamos al ejercicio B. En esta situación, la figura debe girar en sentido horario, por lo tanto el giro será así y el ángulo será 270 grados. A partir de este punto de la figura, desde este punto voy a rotar esta figura 270 grados. ¿Qué es lo que hago? Primero trazo una línea de referencia. Ese lado de la figura lo marco y ahora determino los 270 grados. 270 grados será así. Por lo tanto, este lado de la figura va a girar hasta llegar acá. Entonces, a partir de este punto, yo debo trazar esta línea roja que mide 1, 2, 3 cuadritos. 1, 2, 3 cuadritos, entonces aquí trazo mi línea roja. A partir de esto, yo reproduzco la figura considerando que la figura se ha movido así. Entonces, la dibujo y queda de esta manera. La figura final queda así. Continúo ahora con la página 175, el ejercicio C. Esta figura debe dar un giro de entre 160 grados sentido horario, es decir, va a girar así. ¿Qué es lo que va a girar? Este lado, ¿ya? Este es el giro, esta es la línea, mi línea de referencia que va a girar 360 grados. 360 grados, aunque no lo habíamos visto, es una vuelta completa, por lo tanto, esta línea va a quedar allí en el mismo lugar. Va a girar 180 más 180, 360, por lo tanto esta línea va a ser la misma y eso significa que mi figura final va a ser la misma que la figura inicial. Cuando se da una vuelta completa, la figura llega al mismo lugar. No cambia absolutamente en nada. Recuerden que es en 180 grados que la figura queda hacia el otro lado. Vamos al ejercicio D. Este lápiz lo vamos a girar 90 grados en sentido antihorario. Antihorario es así. Voy a trazar una línea de referencia. Será esta, que mide 4 cuadritos, y esta va a girar 90 grados en sentido antihorario. Antihorario es así, es decir, va a girar hasta aquí, 90 grados. Trazo mi línea de 4 cuadritos de tamaño. Y ahora reproduzco el lápiz a partir de acá, a partir del vértice. Así quedará mi figura final. Esto es una práctica independiente. Hay una sugerencia para que ustedes entren a esta página web. Este es el código que deben ingresar y les recomiendo realizar estas actividades para que puedan reforzar y de alguna manera también entretenerse. Por si acaso, las respuestas a estas preguntas no tienen una respuesta específica que sea correcta. Hay varias alternativas que pueden ser correctas. Hay unas preguntas de reflexión para que ustedes puedan meditar en ellas y puedan responderlas. Y
hay una guía que ha sido preparada para reforzar esta clase y también preparación para la evaluación. Hay unas actividades de refuerzo que tiene que ver con la línea de simetría, que tiene que ver con rotar, trasladar y reflejar figuras en 2 dimensiones. Con esto entonces terminó la clase de hoy. ¿Qué es lo que hemos aprendido? En esta clase nosotros hemos identificado rotaciones de figuras en 2 dimensiones, pero también hemos rotado figuras en 2D. Un pensamiento antes de finalizar las actividades: tal vez no sea fácil, pero merecerá la pena. Lo que es fácil no se valora. Fácil llega, fácil se va, pero lo que cuesta, eso es lo que valoramos. Así es que vale la pena intentar. Que tengan un buen y excelente, maravilloso día.